Buenas tardes, mi nombre es Daniel Villarreal y el día de hoy les vengo a presentar mi proyecto titulado Uso de inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 en pacientes frágiles con falla cardíaca. Experiencia de una clínica de falla cardíaca. Este proyecto lo realicé junto a mis compañeros Valentina Sierra y Concepción Amariz y junto al doctor Hernán Ramírez y la doctora Gina González. Para iniciar hay que empezar que la falla cardíaca es un síndrome clínico complejo con una tasa anual de hospitalización y mortalidad de 39.4 y 7.2% respectivamente. Para 2016 en Colombia, 1 millón de pacientes vivían con esta enfermedad y esta era responsable de 5 muertes por cada 100.000 pacientes con falla cardíaca al año. La inhibición del sistema renina-angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático con el uso de beta bloqueadores, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, inhibidores del receptor de angiotensina y de neprilicina, y más recientemente inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, ha demostrado disminuir la morbimortalidad en pacientes con falla cardíaca. Los SGLT2 así tienen recomendación 1A para su uso en pacientes con falla cardíaca por parte de todas las guías internacionales. Por otra parte, tenemos que la fragilidad es un estado multidimensional que vuelve a un paciente más susceptible a estresores internos y externos debido al envejecimiento de los sistemas fisiológicos del cuerpo humano. El síndrome de fragilidad y la falla cardíaca están íntimamente relacionados, siendo 6 veces más probable que un paciente con falla cardíaca sea frágil y hasta el 45% de los pacientes con fragilidad tengan falla cardíaca. Desafortunadamente, los pacientes frágiles tienden a ser excluidos de los ensayos clínicos, por lo que es una población subestudiada. Estos pacientes tienden a ser excluidos debido a su multimorbilidad y polifarmacia. Así se desconoce la relación entre los SGLT2 y la fragilidad. Se desconoce si la relación riesgo-beneficio es lo suficientemente beneficiosa para utilizar este grupo farmacológico en los pacientes frágiles con falla cardíaca, y más aún se desconoce si los efectos adversos asociados a esta terapia se presentan con más frecuencia o con peor severidad en los pacientes con un diagnóstico de fragilidad. También hay que saber que los efectos adversos asociados a la terapia tienen un gasto en salud importante, llegando a ser hasta de 177.000 millones de dólares anualmente en Estados Unidos. En la tabla de la derecha vemos los efectos adversos de los SGLT2 en pacientes sin falla cardíaca, pero con diabetes, y vemos que los más frecuentes son aquellos asociados con diuresis osmótica, seguidos de candidiasis genital, hipotensión ortostática y por último infecciones de las vías urinarias. Así nos planteamos la pregunta de cómo es la tolerabilidad a los SGLT2 de los pacientes con falla cardíaca de la Clínica de Falla Cardíaca de la Fundación Santa Fe de Bogotá, clasificados como frágiles, respecto a aquellos clasificados como no frágiles según la escala Frail entre los años 2021 y 2022. El objetivo general del estudio será evaluar la diferencia en la tolerabilidad de los SGLT2 entre pacientes frágiles con falla cardíaca versus aquellos con falla cardíaca pero sin fragilidad, y los específicos serán evaluar la frecuencia de efectos adversos y el diagnóstico de fragilidad según el cuestionario Frail y estimar el cambio en la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué este último objetivo? Algunos estudios han demostrado que el uso de SGLT2 puede conllevar a un ligero deterioro en la tasa de filtración glomerular. Diseñamos un estudio de cortes prospectivo y con una tasa de expuestos del 38%, un RR del 3.2, alfa del 5%, poder del 80% y una tasa de abandono del 10%, utilizando la aplicación OPE-EPI, calculamos un tamaño de muestra de 122. Los criterios de inclusión fueron diagnóstico de falla cardíaca, que perteneciera a la clínica de falla cardíaca y utilizara un ISGLT2, ya sea dapagliflozina y empagliflozina, y que asistiera a consulta entre 2021 y 2022. Los criterios de exclusión fueron diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, que tuviese una hospitalización reciente, es decir, un mes antes del inicio del estudio, que tuviese patologías de base que predispusieran a los efectos adversos asociados a la terapia con SGLT2 y que tuviesen historia clínica incompleta. Se recolectaron datos sociodemográficos, clínicos y del diagnóstico de fragilidad según el cuestionario Frail, y estos se analizaron de forma descriptiva. Se calculó un riesgo relativo a una regresión logística para los efectos adversos y se realizó una regresión lineal para la disminución en la tasa de filtración glomerular. La figura 1 muestra el diagrama de flujo de la metodología
metodología del estudio, en el cual se revisaron 303 historias clínicas y se excluyeron 190 pacientes de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión. De los 123 incluidos, se excluyeron 9 debido a historias clínicas incompletas o a que no asistieron a seguimiento, y de los 112 pacientes restantes se realizó el análisis. Estos 112 pacientes se registraron datos de ingreso y de seguimiento a través de una llamada telefónica o consulta presencial. La tabla 1 muestra las características generales de la población estratificados según el diagnóstico de fragilidad. En esta se pueden ver que no difieren mucho entre ambos grupos y que las únicas diferencias estadísticamente significativas es que los pacientes frágiles tenían peor clase funcional con una escala NIHA 3 o 4, tenían más diagnóstico de hipertensión arterial y más diagnóstico de enfermedad renal crónica. Estos tres factores podrían ser explicados ya que el cuestionario los incluye para poder realizar el diagnóstico de fragilidad. En la tabla 2 vemos la tasa de efectos adversos según el diagnóstico de fragilidad y podemos ver que los pacientes frágiles tienen un riesgo 2.5 veces mayor de presentar cualquier tipo de efecto adverso con el uso de SGLT2. Este incremento en el riesgo está dado principalmente por los síntomas de diuresis osmótica, es decir, síntomas de deshidratación y ortostatismo. Se puede ver que las infecciones del tracto urinario y las infecciones genitales no difirieron entre ambos grupos. La interrupción de la terapia de forma temporal debido a los efectos adversos no fue distinta en ambos grupos y no hubo abandono a la terapia debido a los efectos adversos en ambos grupos tampoco. En la tabla 3 vemos la regresión logística para evaluar la aparición de efectos adversos, en la que podemos ver que las variables evaluadas explican hasta un 20% la aparición de los efectos adversos de forma estadísticamente significativa. Las variables que más se asocian con la aparición de efectos adversos con el uso de SGLT2 son la edad y el diagnóstico de fragilidad, con un odds ratio de 2.7 y 7.8 respectivamente. Por último, vemos la regresión lineal para la disminución en la tasa de filtración glomerular, en la cual se evaluó la edad, la tasa de filtración glomerular al ingreso del estudio, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y los niveles de NT-proBNP. Estas cuatro variables explican hasta un 22% la disminución en la tasa de filtración glomerular, y las que más tienen asociación y una asociación estadísticamente significativa fueron la edad, la tasa de filtración glomerular al ingreso y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Así, vemos que las características de base son similares entre tanto los pacientes clasificados como frágiles versus aquellos clasificados como no frágiles. Sin embargo, se presenta un mayor riesgo de efectos adversos en pacientes frágiles con la terapia de SGLT2 y este riesgo incrementado está principalmente dado por los síntomas de diuresis osmótica. Afortunadamente, estos efectos adversos no tienen la suficiente severidad como para causar el abandono o la interrupción de la terapia con ISGLT2. Lo que más explica la aparición de estos efectos adversos en la regresión logística es el diagnóstico de fragilidad, por lo que sí hay que tener algo de cautela en el uso de estos medicamentos, por lo menos advirtiéndolo a estos pacientes con diagnóstico de fragilidad que pueden tener una mayor susceptibilidad para presentar síntomas de diuresis osmótica particularmente, y vemos que las pruebas de función renal disminuyen por igual entre ambos grupos, por lo que no debería causar ningún tipo de alerta. Hay que saber que este estudio está sujeto a limitaciones, principalmente a que se hizo una población restringida, que no es posible generalizarlo a toda la población colombiana con falla cardíaca o fragilidad. Así, las conclusiones del estudio es que la relación riesgo-beneficio favorece el uso de SGLT2 aún en pacientes frágiles. Se debe advertir y preguntar por los efectos adversos de forma tal que se pueda educar al paciente a saber qué pueda sentir con el uso de la terapia con SGLT2 y que el deterioro en la función renal no debería ser impedimento para utilizar esta terapia en estos pacientes. Asimismo, estos pacientes deben ser manejados de forma multidisciplinaria, idealmente por geriatría y cardiología, y en una clínica de falla cardíaca para poder titular la terapia diurética y con SGLT2 de forma que se puedan disminuir en lo posible los efectos adversos asociados a la terapia de falla cardíaca. Muchas gracias por su atención. Este es mi correo y número de contacto, y estas son las referencias utilizadas para esta presentación.